y género. Yo creo que a la medida que vamos avanzando, pues se van uniendo. El tema de hoy es muy interesante. Recuerden que mi nombre es Lady Diana Navarro Celi, soy enfermera profesional y docente. Quiero darles la bienvenida a este espacio, Masterclass, dirigida especialmente pues a estudiantes de enfermería, técnicos del área de la salud y pues a todos los que trabajan o se están formando en servicios clínicos o servicios de salud. Porque yo sé que aquí varios tienen pues diversas profesiones y diversos campos que pues podemos llegar a aplicar todo el conocimiento de estas clases. Hoy vamos a profundizar en un tema clave para pues nuestra vida laboral. Es algo que es el manejo de los eventos adversos, cómo reportarlos correctamente, cómo analizarlos con herramientas profesionales y cómo convertirlos en aprendizaje y seguridad para el paciente que estamos atendiendo o que les estamos prestando algún tipo de servicio. Esta clase es importante para ustedes porque en el área de salud o en las áreas donde ustedes se van desenvolviendo, van prestando un servicio y este servicio va canalizado a la atención a un ser humano, es importante ya que pues deben aprender a prevenir estos errores, a identificar los riesgos posibles que puedan surgir en esta prestación del servicio y actuar con algún tipo de criterio en la seguridad del paciente. Entonces vemos cómo este tema que vamos a abordar nos podemos enfrentar en nuestra vida profesional, en el ámbito que estamos ejerciendo, a situaciones como medicamentos similares, ¿cierto? Que ya pues en algunas oportunidades hemos tocado ese tema, un dispositivo que falla, por eso es importante estar vigilando que los dispositivos estén en buen funcionamiento, una vía que se extravasa, puede ser un tipo de incidente que no ocasiona algún daño grave, que lo vamos a ver en el paso de este tiempo, un paciente que se cae, ¿cierto? Por alguna o X circunstancia, que puede ser un piso húmedo, una baranda sin subir, de pronto que en la ambulancia o en la camilla que estamos atendiendo no la fijamos bien y no fijamos bien al paciente a la camilla, un reporte que nadie quiere hacer, ¿cierto? En nuestra vida cotidiana, en este ámbito que es la atención a pacientes, es un reporte que nadie quiere hacer porque pues obviamente nadie espera que cometamos algún tipo de error, ¿cierto? Algún tipo de incidente o de evento adverso que es peor aún, que lleguemos a causarle algún tipo de lesión a este paciente, ¿cierto? Al paciente que pues está buscando una atención y con algún tipo de error lleguemos a cometer algún incidente o evento adverso. Por eso, pues es necesario saber cómo debemos proceder, qué herramientas existen para la evaluación ya profesional de estos eventos o incidentes y cómo cuidar la vida del paciente y pues obviamente la de nosotros mismos, ¿cierto? La de ustedes como trabajadores de salud. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar diciendo cuáles son los objetivos. Ya hacemos un abordaje de todo el paso a paso más o menos que vamos a ver, los objetivos, los propósitos de esta clase, de esta masterclass, enfoque en seguridad del paciente y análisis de los eventos. Siempre hablamos de la humanización que nos lleva a esta seguridad del paciente, pero debemos analizar algunos eventos o incidentes que se puedan presentar, porque pues obviamente se presentan, sí se presentan en el día a día, pero pues vamos a analizar este evento adverso o este incidente. Dirigido pues a estudiantes o personal en formación, esto aplica en todo ámbito, sea institucional, sea fuera de la institución, implica en el momento que estamos atendiendo o aplicando o llevando cualquier servicio que lleva la atención a un ser humano. ¿Listo? El desarrollo de competencias profesionales en reporte y análisis. Entonces vamos a ver cómo debemos reportarlo
por qué lo debemos reportar y obviamente viene un análisis ya interno de la institución, XY institución que sea en la que se presentó el evento adverso. ¿Cómo hacemos esa construcción de la cultura de seguridad institucional? Entonces viene este primer momento que dice, ¿cómo lo reporto? ¿Debo reportarlo o lo omito, cierto? Porque pues les hablaba hace un momento que pues nadie quiere reportar un evento adverso y debemos ir generando en estos espacios esa cultura del reporte y es algo que hoy en día en las instituciones, cualquiera que sea, se está evaluando este reporte, esta cultura del reporte. Antes se hacía caso omiso y venía como un cuestionamiento, por así decirlo, de que si yo reportaba iba a ser señalada, ¿cierto? Iba a ser cuestionada, iba a ser de pronto pensaba uno me van a despedir, pero entonces ahora la cultura es diferente y este análisis y este enfoque de los incidentes y eventos adversos con el reporte ha venido cambiando. ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje de esta clase del día de hoy o de este profundo, de este, porque yo sé que la mayoría de ustedes lo han visto, sino acá vamos a profundizar, ¿cierto? Y analizar este tipo de evento adverso. Comprender que es un evento adverso en salud, ¿verdad? Que es lo primero. Aprender a reportar un evento adverso de forma profesional, conocer el análisis causa raíz con sus abreviaturas, reconocer el método, este es un método donde nos va a prevenir estos fallos, es un análisis que se hace frente a un evento, ya vamos a conocer las abreviaturas que nos dice, pero es algo preventivo que se hace con una secuencia de algunos puntos y una evaluación que se hace. Transformar eventos en aprendizajes institucionales. Este es como la parte final en que yo transformo ese incidente o ese evento en un aprendizaje para mí como persona, como ser humano, ¿cierto? También porque nos puede llevar muchas circunstancias a cometer un evento adverso y como aprendizaje para la institución, porque la institución entra a hacer mejoras, a hacer análisis y a capacitar de forma constante a estos funcionarios o a estas personas que están prestando un servicio en salud, llámese cualquiera. ¿Sí? Porque estamos prestando servicios para atención de un ser humano. ¿Qué es un evento adverso? Entonces, en alguna oportunidad en clase anterior, hemos dicho que un evento adverso es un daño o lesión que se causa a una persona, pero este daño es no intencional. Obviamente, ¿quién quiere causarle daño a una persona con la prestación del servicio que estoy brindando? Nadie, ¿verdad? Entonces eso se hace, ese evento adverso, ese incidente, ese daño o lesión no intencional es producto durante la atención que yo estoy brindando. ¿Listo? Entonces, ese evento adverso causa daño o lesión y un incidente es algo, su palabra lo dice, algo leve, previo, que no causa ni daño ni lesión a la persona. Podemos corregirlo de forma rápida y pues no nos va a causar ningún daño o lesión. ¿Listo? Es una señal del sistema, es una señal de la organización, es una señal de cómo vamos prestando este servicio y qué va engranando para que pues no se presenten estos eventos adversos y no es de la persona, no es de la persona netamente, porque todo está bajo la organización o el sistema en el cual estamos trabajando. ¿Listo? Porque pueden haber daños, pueden haber fallas en este sistema, en esta atención, en este protocolo. Recuerden que hay guías, protocolos que pues se van aplicando, pero ellas son con algunos puntos de falla y pues obviamente esto se hace es para mejorar y vamos con causa-efecto, ¿verdad? ¿Qué puede llegar a causar y cuál es el efecto que vamos a desear, que es obviamente no causar un daño en las personas. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta hasta el momento?
Bueno, tenemos algún tipo de ejemplos concretos para que podamos pues visualizar este evento adverso o este incidente. Por ejemplo, un paciente que hace reacción alérgica a un medicamento mal registrado, ¿cierto? Un paciente que hace alguna reacción alérgica a un medicamento mal registrado. ¿A qué vamos? Por ejemplo, el paciente es alérgico a la dipirona, pero resulta que tenemos en el registro o en la tarjeta de medicamentos de ese paciente, no tenemos escrito esa alergia, ¿cierto? Entonces podemos llegar a cometer el error, el evento adverso de aplicarlo y viene ese incidente, ojalá que no causara ninguna lesión o daño al paciente. Una úlcera por presión que pudo evitarse. Esto es un evento adverso. Reconocemos que le estamos causando un daño al paciente por un cambio de posición que debemos realizar. Aquellos pacientes que están de forma postradas o están con una estancia hospitalaria prolongada, debemos realizar cambio de posición, y esto es netamente del personal auxiliar de enfermería, que se realiza cambio de posición cada 2 horas. Entonces, una úlcera de presión, por presión, es ocasionada por este no cambio de posición. Una caída al ir al baño sin acompañamiento, podemos evitarlo. Debemos acompañar al paciente por muy bien que lo veamos, porque puede resbalarse, puede tener hipotimia, puede tener mareo, ¿verdad? Una vía periférica que rompe tejido por mala fijación, una dosis equivocada porque 2 ampollas son casi iguales. Entonces, mire cómo venimos a siempre los correctos, y uno de ellos es verificar el medicamento. Entonces, estos eventos adversos no es sinónimo de culpa, recuerden eso. No es mi culpa, pero mire que sí viene una balanza, un paralelo muy importante en que yo lo pude evitar si hubiese hecho, ¿cierto? Entramos como en ese paralelo, yo pude evitarlo, no es el sentimiento de culpa, sino yo pude evitarlo y lo vamos a mejorar y lo vamos a tener en cuenta para que no se siga presentando. Si hubiese verificado 3 veces la ampolla, el nombre, la fecha de vencimiento. Si hubiese acompañado al paciente al baño mientras hacía sus necesidades o simplemente en su baño diario. Lo más importante es detectarlo a tiempo, actuar y reportarlo. Entonces es muy importante que lo detectemos, ¿cierto? Que esto es como lo que nos va a llevar a mejorar al actuar, es decir, bueno, rapidito notificamos el evento, rapidito hacemos acciones de mejora con este paciente, con de pronto evitando esa reacción adversa, de pronto cambiando de posición en los casitos que les nombré. Y lo importante es reportar este evento adverso, porque una cosa es que yo lo reporte en el momento, ¿cierto? Para hacer disminución del daño, y otra cosa es reportarlo ya de forma profesional, que ahí es donde vamos. Señor. Profe, con relación a eso, pues acaba de ocurrir algo. A mí me hicieron una intervención quirúrgica el día jueves y me pareció bastante curioso precisamente que 4 auxiliares me atendieron en diferentes momentos y todos 4 me preguntaban lo mismo. Todos 4 revisaban la historia clínica, haciendo preguntas previas a la cirugía, como por ejemplo, ¿usted es alérgico a qué medicamento? Eh, ¿Usted tiene report? De hecho, hubo alguien que me dijo que si yo era paciente renal. Yo le dije, no, yo no tengo ningún problema renal. Ah, pero es que aquí encontramos un documento en su historia clínica que dice que sí lo es. Le dije, no, eso no es mío. Entonces, eso lo llevó a que tuvieran que mandar a otra persona a verificar y a verificar hasta que dijeron, no, qué pena es que se nos metió este papel ahí en ese sitio. Pero entonces sí es claro que ese tipo de verificaciones sí las hacen para evitar precisamente esos eventos adversos. Sí, señor, muy bien, don Pablo. Bueno, entonces es importante esta verificación. Mire que nuestro compañero nos está comentando que lo hicieron varios y en repetidas ocasiones. Entonces vienen, y mire que lo hemos hablado también, el estar
preguntándole al paciente, no irnos solo por el historial, porque cada uno de nosotros sabemos de qué sufrimos, ¿verdad? De qué patologías tenemos, qué medicamentos somos alérgicos. A veces uno pregunta, ¿es alérgico a algún medicamento, algún antibiótico? No que yo sepa, ¿verdad? Eso es lo que contestan en su gran mayoría. Uno lo define que en el momento no han hecho ninguna alergia, pero esas alergias se pueden presentar en algún momento. Esa es otra secuencia que puede ocurrir, pero pues obviamente todo está registrado y no sería un evento adverso. ¿Por qué? Porque es que el paciente nos manifiesta que no, pero en ese momento se administró ese tipo de antibiótico medicamento, hizo su alergia y de ahí en adelante pues tener el conocimiento que él tiene ese tipo de alergia, ¿sí? Entonces mire cómo esa verificación varias veces con historial clínico en mano, con pregunta abierta del paciente, pues ¿qué nos lleva? A que no se presente ningún tipo de evento adverso y no le causemos un daño o lesión al paciente. Señor Henry. Profe, buenas noches a usted y a todos. No, pues yo quería, digamos, también de pronto, pues desde mi punto de vista, ¿no? Y analizando todas las cosas, un compañero hace unos días en una clase preguntaba que cuál era nuestro límite en cuanto a procedimientos y en cuanto a cosas que le podíamos hacer a un paciente o los procedimientos que podíamos tomar. Digamos que la primera defensa de nosotros es la claridad que hay que tener que sin una orden médica nosotros no podemos hacer ninguna maniobra. Eso tanto en prehospitalario como en intrahospitalario. Digamos, nosotros en calle, en teoría, así fuéramos personal médico cuando actuamos como bomberos, tenemos que pedir permiso al médico regulador de urgencias para hacer cualquier procedimiento. De hecho, uno hace un reporte por radio, como usted nos indicaba la vez pasada, pero entonces, digamos, ya en intrahospitalario hay que tener la claridad de que todo está por escrito y hay unos limitantes muy claros que uno no debe sobrepasar. Muchas gracias, profesora. Disculpe. Señor, no, señor. Tiene toda la razón. Siempre que lo que está escrito y orden médica es la ejecutada, es la que vamos a ejecutar. Y eso también lo hablo como profesional de enfermería. Yo no puedo llegar a administrar algún tipo de medicamento y un auxiliar de enfermería tampoco sin una orden médica. Intrahospitalario, que lleva el escrito, la fórmula médica, la orden médica, obviamente con todas las clases que hemos visto, toda la información, el cruce, ¿cierto?, de información, la verificación, los correctos y demás. El médico, como les comentaba en algunas clases anteriores, él puede errar en la vía, de pronto en la dosis, nosotros estamos pendientes, ¿cierto? En la parte prehospitalaria, hay una comunicación en algunas ambulancias, que eso también lo vimos en los medios de transporte. Las medicalizadas, pues obviamente tienen a su médico y pues obviamente él es el que da la orden, ¿cierto? Él da la orden y dice administremos esto y prevalece la vida del paciente. Pero por ejemplo, en Cruz Roja, en Defensa Civil, en bomberos, obviamente tiene que haber una comunicación y una orden para poder avanzar y poder administrar algún tipo de medicamento o hacer algún tipo de procedimiento. Como lo vimos en la clase pasada, recuerdan en lo de los partos y nacimientos, estamos preservando una vida, pero mire que no hacemos ningún tipo de procedimiento invasivo, solamente tratamos de que pues la atención hospitalaria sea lo más rápido. Pero obviamente en el caso de que estamos prestando y velando por una vida, ¿cierto? Porque estamos preservando esa vida, pues viene todo el proceso de recibir indicaciones de un personal médico. No podemos hacer nada sin una indicación médica. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y eso tanto para profesionales de enfermería, en mi caso, como para auxiliares. Yo tampoco, siendo profesional, puedo llegar a administrar un medicamento sin una orden médica. No lo puedo hacer, no lo debo hacer y pues eso queda siempre bajo una prescripción médica.
¿Listo? Muchas gracias por el apunte. Entonces, ¿qué podemos ver en la severidad y la variabilidad de este evento, que puede ser leve, moderado o severo? Y más adelante vamos a ver cómo este tipo de eventos adversos, cuál sería leve, cuál moderado, cuál severo y cuál sería un incidente leve, ¿cierto? Un incidente leve. No siempre es un error, puede ser fallo del sistema. No siempre puede ser un fallo del sistema, puede ser fallo de pronto del equipo médico, ¿cierto? De los insumos médicos, y siempre puede ser prevenible, y eso nos da una oportunidad de mejora. Entonces, mire que habíamos hablado de algunos ejemplos clínicos comunes: un medicamento mal administrado, la caída de un paciente, la extravasación en el momento de canalizar, que es romper el vaso sanguíneo, no nos va a ocasionar un daño grave, nos ocasiona un dolor, que es un dolor fuerte en el paciente, errores en identificación del paciente y dispositivos, mal calibrados. Entonces, por eso viene la importancia de estar siempre prevenibles a todo lo que pueda ocurrir. Ahora bien, la clasificación de los eventos adversos por la severidad. Entonces tenemos un incidente, ¿verdad? El incidente es aquel que no causa un daño, que lo podemos detectar a tiempo, no nos causa ningún daño ni lesión al paciente. En alguna oportunidad les comenté en la institución donde laboro como enfermera, ahorita se está implementando bastante la cultura de reporte de incidentes y de eventos adversos, el cual pues no es cuestionable hacia la persona, no es de señalización, sino viene como ese proceso de verificar qué pasó, en qué momento, cuáles fueron las fallas, que eso lo vamos a ver acá. Y ¿qué es lo que ocurre luego? Pues esta persona debe ser capacitada nuevamente. Esas capacitaciones previas se habían dado, pero vamos nuevamente a capacitarla, y pues obviamente esto nos va haciendo mejores en nuestra prestación del servicio. Un evento leve, un daño mínimo sin consecuencias clínicas significativas, por ejemplo, esa extravasación mínima sin ninguna complicación, dolor en el paciente. Evento moderado, un daño que requiere intervención o que se prolongue su estancia hospitalaria. Por ejemplo, se cayó el paciente y tuvo una fractura de radio, ejemplo. Entonces, hubo una intervención y prolongó esa estancia hospitalaria. Una infección del catéter que requiere algún tipo de tratamiento de antibiótico-terapia, por ejemplo, administrar antibiótico por 5 días, 3 días, entonces se prolonga esa estancia. Un evento severo ya es un daño permanente o que pone en riesgo la vida de la persona, entonces un cambio de medicamento con reposición clínica grave, es decir, que el paciente está con cierto medicamento y ha venido recuperando, y el médico, también pueden ocurrir eventos adversos en los médicos, en cualquier ser humano, en la señora del aseo, en el portero, ellos también deben notificar eventos adversos. Entonces, ¿qué viene siendo? Que hubo cambio de medicamento, un medicamento mal administrado o un medicamento que no era, por ejemplo, poniendo varios ejemplos, y eso nos hizo que la clínica del paciente se agravara y nos va a prolongar la estancia, de pronto nos causa una lesión o nos pone en riesgo la vida de este paciente. Y este evento centinela sí es un evento inesperado, ojalá que pues esto no ocurriese en ninguna institución, que nos resulta en muerte del paciente o nos lleva a un daño grave, una amputación de un dedo. Estoy siendo como muy leve en el reporte. Una amputación de una pierna, se me ocurre ahorita, pérdida de un ojo, pérdida de un oído. Les voy a contar un casito que me pasó no me recuerdo si fue el jueves o el viernes, el cual estamos llamando una base de datos de pacientes que están inasistentes al programa, a ciertos programas que manejamos, entre ellos los pacientes que son hipertensos, diabéticos y renales. Entonces, en esa llamada, la usuaria me manifiesta, me dice: no, jefe, terrible, si yo le contara por qué no he ido, porque yo soy muy juiciosa en mis controles, en mis entregas de medicamentos. Tuvo una cirugía
para resumir, tuvo una cirugía la señora y en esa cirugía le hicieron daño en una arteria por un corte. Ella me manifestaba de esa forma, en una arteria que tuvo que nuevamente ser intervenida y en esa intervención ya hicieron un mal corte a nivel renal. Para resumir, la señora en este momento está esperando un trasplante renal. Mire cómo es un evento centinela ocurrido tras una cirugía. No recuerdo si me nombró ella la cirugía, le hicieron un procedimiento quirúrgico eh, leve, el cual la llevó a una nueva intervención que estaríamos con un evento severo, ¿verdad? Porque estamos poniendo en riesgo la vida y fue una arteria que rompieron y en esa intervención de la arteria hubo una falla y ya se convirtió en un evento centinela porque la señora manifiesta que está esperando un trasplante de riñón debido a un procedimiento quirúrgico. Entonces, mire cómo uno en la llamada queda, no sabe uno qué decir, uno lo está llamando a la usuaria para que, bueno, mi señora, su merced ha venido a los controles, a su entrega de medicamentos, nosotros le llamamos paciente inasistente. Entonces, mire cómo entra la señora. Obviamente, ¿yo qué hice? Escuchar a la señora, porque ella me está dando sus razones, sus justificaciones, el por qué no ha ido a sus controles, ¿verdad? Pero me está comentando también el daño y la lesión que le ocasionaron a la señora. Entonces, mire cómo pueden ocurrir este tipo de incidentes y recuerden que lo he dicho que ocurren, siempre ocurren en instituciones pequeñas, en instituciones grandes, ocurren en un sitio como Cruz Roja, bomberos, defensa civil, ¿cierto? Ocurren. ¿Qué es lo importante? Generar esa cultura de reporte, ¿cierto? Y esa importancia de reportarlo. No culpa automática, se evalúa el proceso, no a la persona. Ya lo he dicho en muchas oportunidades y en la institución donde yo laboro es una institución grande, el cual estamos en esa cultura de reporte. Nos solicitan cada vez por áreas, por servicios, notificar mensual. Uno, yo sé que se presentan muchos más y se presentan más incidentes que eventos adversos. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esta cultura? No culpar a la persona y no llegar a un evento adverso, dejarlo en incidente, capacitar, recapacitar, ¿cierto? Para evitar que se presente un daño o lesión en esta persona. Foco en sistema, no es castigos individuales, nunca. Nunca la institución debe, o la persona líder o la persona que maneja el programa de seguridad del paciente debe cogerlo o mirarlo como un castigo individual. No, no se debe hacer. Importancia del entorno, contexto clínico y recursos disponibles. Entonces empezamos a mirar si tenía los recursos, estaban en buen estado. Esta persona, por eso mire también, vamos a poner en balance. Yo estoy laborando en Cruz Roja, en cualquiera institución, bomberos, defensa civil, batallón, en fin, yo debo reportar y notificar el elemento o el insumo que se encuentra ¿qué palabra? Está dañado o no está funcionando de forma adecuada. Si se presenta un evento adverso por esto, porque el recurso estaba en malas circunstancias, estaba dañado, no está sirviendo de forma adecuada y yo nunca lo notifiqué, mire que ya viene una balanza muy importante en decir, venga, pero él nunca notificó que eso estaba dañado y seguía prestando el servicio. Y mire que ocurrió un evento adverso, pero donde hay un correo o donde hay un WhatsApp, el medio que utilice la institución para hacer un reporte de un daño o descalibración o cualquier circunstancia con algún insumo de equipo. Entonces, aquí también entra la importancia de nosotros notificar e informar el daño y el mal estado de esa herramienta que utilizamos a diario. Señor Henry. Jefe, una cuestión aquí en Bogotá, un caso mencionado. Sí, profe, ¿me escucha?
¿Me escucha, profe? Sí, señor, un poco entrecortado, pero sí lo escucho. Sí, señor. Disculpe, no, aquí en Bogotá hubo un caso muy nombrado hace ya varios años en que equivocaron unos cilindros de gases y no le pusieron oxígeno, sino otros gases a unos niños en una incubadora. Digamos, el prefecto obviamente dio pues muerte a los niños, pero pues digamos después investigando, incluso se dieron cuenta que al parecer quien estaba haciendo el procedimiento no era un personal médico, sino era una persona de logística de la entidad. Sin conocimiento previo. Mire cómo es un evento centinela, perdón, porque ocasionó la muerte de varias personas. Y cómo también es importante el señalizar, ¿cierto? El poner algún nombre, alguna franja identificable, pero obviamente esto es personal capacitado. Si lo estaba realizando un personal no capacitado, un personal que no tenía un buen conocimiento de este tipo de oxígenos o este tipo de medicamento que se iba a administrar, pues obviamente se entra en el error y se entra en el evento adverso. Y esto pueden ser fallas del sistema, entonces ya que empieza a mirarse y ahí se empieza a hacer como un tipo de investigación y de retroalimentación en mirar quién era el responsable de administrarlo, ¿cierto? Quién estaba de turno, no hubo una señalización correcta, empieza como un reproceso y eso es lo que vamos a mirar acá, en el cual tenemos que mirar cuál fue la falla y en qué podemos obviamente evitar que se vuelva a presentar. Pero mire cómo es un evento centinela porque ocasionó muerte a seres humanos. Gracias por compartir la experiencia. Y responsabilidad compartida, todos contribuyen a la seguridad. Mire que aquí nos resume en qué pasó, quién debía administrar, quién debía hacer ese proceso, quién debía, ¿cierto? Entonces empieza a mirar todo lo que sucedió. Principio clave, los eventos son oportunidades de aprendizaje, no de castigo, ya lo habíamos dicho, eso es no es señalamiento, no es castigo. Importancia del reporte. ¿Por qué es importante? Porque así prevenimos eventos futuros, identificamos los posibles patrones, factores de riesgo, qué sucedió, por qué no hubo ese engranaje correcto. ¿Para qué? Para prevenir que se vuelvan a presentar. Permitir un análisis clínico, aquí viene, mire, una investigación profunda de causa raíz, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó y por qué se causó y cuál fue la raíz, cuál fue lo que llevó a este evento? Proteger al paciente y al personal, acciones inmediatas y preventivas. Entonces, ¿qué busca la empresa aquí también seguramente de esto? Pues obviamente escuchar primero a su funcionario, a su empleado, ¿cierto? Hacer el análisis y pues tomar medidas preventivas. Alimenta mejora continua, datos para decisiones institucionales, es decir, que esto nos está dando unos puntos o unas pautas ¿para qué? Para acciones de mejora como institución en nuestro personal, en nuestro equipo que a diario está brindando algún tipo de atención a seres humanos. El resultado que es de la importancia de este reporte, construir de una organización más segura, se está construyendo una empresa, una entidad, una organización más segura y confiable. Y en sí esto es lo que buscamos, por eso no se señala, por eso no se despide, por eso no se hace un cuestionamiento, sino esto es para mejorar como institución y personas. ¿Qué debe incluir en este reporte el profesional o en este reporte que ya vamos a hacer formal? ¿Qué pasó? Entonces yo tengo que describir de forma clara. Es más, algunas instituciones tienen como un bosquejo ya, ¿cierto? Para poder hacer este reporte. Entonces nos está preguntando ubicación exacta en dónde ocurrió, ¿verdad? La hora en que ocurrió este incidente o evento adverso. El incidente también se reporta. La hora. Descripción clara del evento. Es una descripción breve, concisa y clara. No debemos extendernos, solamente damos los puntos claves, ¿cierto? Sin omitir nada
importante, cómo se detectó, en qué momento se identificó. Entonces de pronto vino mi compañero y se dio cuenta, o yo mismo me di cuenta, cómo lo detecté, qué acciones inmediatas hice, reporté a mi jefe, inmediatamente al médico, y cuáles fueron las medidas tomadas que se hicieron en ese momento y cuál fue la evidencia, ¿verdad? Porque recuerde que todo debemos dejarlo por escrito, es decir, que también en esa atención, en esa historia clínica, debemos plasmar lo sucedido. ¿Qué debemos evitar en estos reportes formales o profesionales? Juicios o culpas. No vamos a culpar a personas específicas. Es que en mi redacción entonces estoy diciendo Pepito Pérez no me largó o no me alcanzó el insumo necesario, sino me largó el dañado, por ejemplo. Se me ocurre ahorita, no vamos a culpar, vamos a redactar esa descripción sin buscar culpables, sin señalamiento de, porque a veces estamos trabajando en equipo, ¿verdad? Solamente vamos a redactar lo sucedido sin culpas. Emociones exageradas, mantener un lenguaje objetivo y profesional. Estamos hablando de equipo de salud y todos somos profesionales en nuestro quehacer. Lenguaje objetivo, lenguaje conciso y profesional. ¿Listo? Señalamiento directo, no identificar nominalmente responsables, no decir es que no fue mi culpa, sino la de él, sino la de ella. No, estamos redactando qué fue lo que pasó y ser específicos y claros en la redacción. Entonces no nos vamos a extender, vamos a ser claros, concisos, precisos y todo muy exacto en ese reporte. Entonces recuerden que se hace un reporte formal, ¿cierto? Por escrito, sistematizado, como algunas entidades lo tienen. En cuestión en mi área, lo tenemos en mi empresa, lo tenemos por un link que todos los meses debemos hacer como ese recorderis, por así decirlo, a los grupos de WhatsApp, que existe un link para reporte de eventos adversos. El año pasado se utilizaba un código QR que estaba pegado en los escritorios de cada profesional, de los médicos, de las niñas de línea de frente, del personal de enfermería, todos tenían eso. Pero ¿qué pasó? En la manipulación, él se borra o ya pues para el escaneo no era muy fácil, entonces se llegó a que fuese, y todo el mundo hoy en día, los medios de comunicación, el WhatsApp se considera un medio de comunicación en estas áreas que tenemos nosotros, que es de salud. Ustedes, por ejemplo, bomberos, todos se comunican, Cruz Roja, Batallón, todos por este medio y se considera un medio viable de información para el personal que elabora y que atiende vidas. Entonces, hay un link donde pues nos empieza a describir o a preguntar todas estas cositas, la hora, todo lo que pasó, y obviamente eso va a un personal encargado, ¿cierto? Que llega directamente y se empieza a hacer todo esto. Entonces vamos a hacer ¿qué? Un análisis de causa raíz. Es una herramienta para investigar eventos adversos que ya ocurrieron. Es decir, ese evento adverso ocurrió el día de ayer. ¿Cuánto tengo para reportar un evento adverso? ¿Cuánto creen ustedes que tengo de tiempo para reportar un evento adverso? Alguien que me diga algo que se le ocurra, ¿cuánto tiempo cree que tenemos para reportar? El evento ocurrió el día de ayer, en X hora, pero fue el día de ayer. ¿Cuánto tiempo tengo para reportar? Profe, ¿será como los reportes de accidentes laborales antes de las 24 horas? Muy bien, sí señor. Así es, tengo que hacerlo durante las 24 horas. Eso es los accidentes laborales, el reporte de accidente laboral tiene mucho como en esta secuencia de eventos adversos e incidentes. ¿Por qué? ¿Yo qué hago? ¿Yo a quién le debo informar de forma inmediata? A mi jefe, ¿verdad?
a mi jefe, sea el médico, sea la enfermera, sea mi jefe de bomberos, sea, no sé cómo le llaman por rangos ustedes allá, sea mi jefe en la defensa civil, sea mi jefe, a mi jefe inmediato es el que le estoy informando. ¿Para qué? Para las acciones inmediatas. Y luego de que ya hubo estabilidad, ya hubo esas acciones inmediatas, ¿qué debo hacer? Pues empezar a hacer mi reporte formal, profesional, donde empiezo a redactar todo lo sucedido, que ya vimos los pasos, cuáles debo llevar y analizar el reporte de este evento, y ya viene pues la aplicación de esta herramienta. Que esta herramienta, ¿qué nos dice? Empiezan las personas que analizan los eventos adversos a decir, bueno, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué pasó? ¿Qué contribuyó a que se presentara ese evento? ¿Qué factores pudieron contribuir? ¿Y qué hacer para prevenirlo? Entonces, ya viene este análisis de causa raíz, ¿cierto? Donde empezamos. Pero ¿cómo sabemos qué pasó exactamente? No fui muy concisa en la redacción o en el reporte del evento, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entrevistar al empleado, el empleado. Eso se puede realizar. Yo puedo entrar a entrevistarlo, sea de manera virtual, telefónica o presencial. Y de esa manera, pues, puedo llegar a analizar exactamente qué pasó y poder empezar a sacar cuáles fueron esos factores y qué debo hacer para prevenirlo. Ahí es donde empezamos a mirar como empresa, o empiezan las empresas a mirar qué debo hacer con este personal y los demás también para prevenir eventos o incidentes futuros. ¿Qué realiza el paso a paso de este análisis causa-raíz? Recopila datos, establecer línea de tiempo, identificar causas inmediatas, determinar causa-raíz, definir acciones correctivas, pero no con el empleado. No es que vamos a castigar o a despedir, sino correctivas para todos los que prestan ese mismo servicio, y un seguimiento de implementación. Él no queda ahí reportado, no queda el análisis hecho, sino vamos a hacer un tipo de seguimiento. Bueno, se volvieron a presentar, no se han vuelto a presentar, el funcionario o el empleado ya mire que con ese incidente o ese evento adverso que ocurrió reportó, pues obviamente, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como personal atendiendo seres humanos? Pues estar más al detalle, ¿cierto? Más concentrados y prevenir todo este tipo de incidentes. Ese es el análisis causa-raíz que realizan las instituciones, ¿cierto? Y mire que hay un seguimiento y una implementación de mejoras, una implementación que nos lleva a capacitar el personal, a hacer análisis de posibles situaciones que se puedan presentar, hacer mantenimiento de equipos, de insumos, calibraciones, y es más, en las empresas eso debe estar estipulado como un cronograma de este tipo de mantenimiento, de este tipo de calibraciones para ser correctivo y evitar todos estos incidentes o eventos que se puedan prevenir. Tenemos otro análisis, el AMFE, análisis del método y efecto de falla, que puede ser otro que se pueda utilizar. Hay muchísimos más que se puedan utilizar para el análisis de estos eventos adversos. Hay más, existe la espina de pescado, hay muchos. Pero pues estos son como los más sencillos, ¿cierto? Porque una espina de pescado nos impulsa o nos define para buscar varias fallas o varios tipos de factores que pudieron incluirse en ese evento adverso, pero resulta que fue solo uno. Entonces son métodos que no podemos utilizar. ¿Qué es este proceso? ¿Qué es este análisis? Analiza antes de que ocurra un evento. Entonces lo hacemos de manera preventiva, evalúa fallos potenciales y prioriza riesgos basándose en severidad, ocurrencia, y detección, que nos traduce RPN. Severidad, ocurrencia y detección. Entonces es un método preventivo que entra a hacer un análisis y un efecto falla. Si yo no tengo la calibración de los equipos por cronograma de forma,
trimestral, pues obviamente pueden ocurrir fallas y vamos a hablar de pronto de un equipo, a ver, ¿de qué equipo podemos? De una bomba de infusión. Si yo no tengo ese cronograma de mantenimiento, de calibración, pues podemos fallar en ese goteo estricto que nos ordena el médico. Entonces, mire que vamos poniendo en secuencia este método preventivo que vamos a mirar el impacto del fallo si ocurre. Si ocurre un fallo, ¿qué severidad o qué daño puede presentarse? La ocurrencia, probabilidad de que ocurra. ¿Qué probabilidad tiene de que ocurra si yo no hago X cronograma o yo no hago X actualización o yo no hago X calibración? ¿Qué probabilidad existe? Y la detección, capacidad de detectarlo a tiempo. ¿Qué capacidad hay de detectar que antes del trimestre que está programado el mantenimiento, la calibración de la bomba de infusión, sea detectado antes de ese trimestre ese fallo? Entonces, es ahí donde entramos también a mirar como personal que estamos en constante día a día, manejo de equipos, manejo de ambulancias, manejo de insumos en las ambulancias. ¿Qué capacidad tengo de decir está fallando? Ese no es el goteo, ese no es la forma en que él funciona, porque no es solamente actuar, hacer y no tener esa capacidad de detectar y de analizar algo que está fallando. ¿Listo? ¿Cuál es el proceso de este análisis de método y efecto de falla? Describir el proceso. Estamos describiendo qué puede ocurrir, qué fallos potenciales. Entramos a evaluar la severidad, la ocurrencia y la detección. Entramos a evaluar paso a paso, a calcular. ¿Qué calculamos? Vamos a darle un punto a esa severidad de 1 a 10, a esa ocurrencia de ese análisis que estamos haciendo de algo preventivo y un punto de esa detección. Entonces, resulta que le damos a la severidad 8, a la ocurrencia 5, a la detección 5, entonces esto nos suma 18 y de 1 a 10, ¿cuánto sería el proceso en cada uno de ellos? Vamos a evaluar cuánta severidad ocasiona este daño, cuánta ocurrencia y cuánta detección de 1 a 10. Así se evalúa este componente clave. ¿Listo? Y intervenir fallos críticos. Entonces, ¿qué vamos a intervenir? En esos fallos que se puedan presentar. Estos son unos análisis ya de cada institución, pero ¿qué queremos con esto? Que ustedes conozcan cómo se analiza, cómo se llega a un método preventivo, obviamente antes de cada suceso. Vamos a hablar de este caso práctico, que es la medición con ampolla equivocada. Esto se llama una identificación LASA. ¿Qué es esto? LASA es que es similar, que se ve idéntico, ¿cierto? Y podemos llegar a equivocarnos. Y yo siempre les digo, la ampolla cafecita, todas tienen, en su gran mayoría hay varias ampollas cafecitas de color café, pero debemos entrar a leer 2, 3 veces, hacer esa verificación, pues para prevenir todo esto. Entonces, un paciente posoperatorio recibe medicamento similar en el lugar del prescrito. El evento se detecta por cambio en signos vitales durante el monitoreo clínico. Entonces, se administró un medicamento similar por su apariencia, por su parecido, y se detectó ese evento por cambio en signos vitales durante el monitoreo clínico. Entonces, lo detectamos y ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? Entonces, administramos un medicamento equivocado. ¿Cómo se detectó? Con los signos vitales del paciente. La severidad, un evento moderado, ¿verdad? Recordemos los eventos, no le va a causar un daño grave al paciente. Y el tipo, LASA, es un medicamento similitud visual. Mire lo importante que es, así yo tenga la experiencia de 20, 30, 35 años, 10 años, 5 años, debemos identificar, leer
leer estos medicamentos y no irnos porque es que tiene cafecito con un punto rojo, se me ocurre ahorita. No, porque son en la parte visual similares y este es un tipo de medicamento LASA. ¿Listo? Respuesta inmediata, ¿qué se hizo? Suspender el medicamento porque nos dimos cuenta en el cambio en sus signos vitales, valoramos el estado del paciente, notificamos al médico o al enfermero, notificamos al médico tratante, registrar en historia clínica y reportar el evento adverso de forma profesional o el evento adverso formal con todo pues lo que ya les nombré hace un rato. Entonces debemos suspender ese medicamento, informamos rápidamente al médico tratante, valoramos estado del paciente, registramos en historia clínica y reportamos el evento. No nos quedamos callados, debemos reportar. Y el análisis, entonces, causa raíz, identificó similitud de etiquetas como causa raíz. Listo, esa fue la causa, que es que me confié y la ampolla tenía similitud visual y la administré. Evalúa el riesgo de confusión en el almacenamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer como algo preventivo, que es el otro método que vamos a utilizar? Entonces, vamos a evaluar qué riesgo puede ocasionar si yo no almaceno estos medicamentos etiquetándolos, ¿cierto? O, por ejemplo, teniendo una visualización de este medicamento, tenemos una etiqueta y las medidas, entonces una separación física, etiquetas y la doble verificación. Yo creo que aquí la más importante es verificar varias veces, no confiarme en lo visual. Es lo más importante porque resulta que la persona que está etiquetando, poniéndole alguna etiqueta de color identificable, se pudo confundir también. Entonces yo no me puedo confiar, ¿verdad? Recuerden todo lo que hemos visto, yo no me puedo confiar, yo no puedo llegar a confiarme de la etiqueta, sino tengo que volver a verificar porque yo soy la persona que voy a administrar, yo soy la persona que voy a brindar ese cuidado. Entonces soy la que me voy a ver involucrada en ese evento adverso. Entonces mire cómo todo es como un engranaje, todo va en un equipo, en un trabajo continuo, en acciones de mejora. ¿Para qué? Pues para prevenir estos eventos adversos, ¿sí? Prevenimos, nos capacitamos y demás. Acciones de mejora y un aprendizaje continuo. Un aprendizaje continuo de todo esto. ¿Qué queda? Primero, capacitación continua. Debemos programar entrenamientos y actualizaciones para el personal basado en lecciones aprendidas. Obviamente aquí no vamos a hacer señalamientos, sino podemos comunicar el evento adverso sin hacer señalamientos y mirar mejoras continuas, capacitar al personal. Yo creo que ustedes donde laboran, las instituciones que están, son capacitados de forma continua. Es más, esto que ustedes están recibiendo con estas masterclass son capacitaciones continuas, son mejoras, son acciones para el aprendizaje continuo. Y esto es bueno que ustedes estén aquí porque a veces caemos en el día a día, caemos en el que pensamos que lo estamos haciendo mal, pero mire, hay muchas cosas que nos llevan a hacer las cosas mejores. Ajustes de protocolos, revisión y actualización de procedimientos clínicos basados en el análisis de estos eventos adversos. Entonces resulta que debemos ajustar ese protocolo de etiquetas del medicamento LASA, debemos ajustarlo porque mire que se llevó a un evento adverso y se hace un ajuste y obviamente que una capacitación de ese ajuste a todo el personal que está laborando. Señalización y alertas, implementación de sistemas visuales, alarmas para prevenir pues esos errores similares. Doble verificación, esto sí aplica para todo. Tanto que si yo estoy en consulta externa, si yo estoy en ambulancia, si yo estoy en Cruz Roja, si yo estoy en bomberos, si yo estoy en un área de urgencias, clínicas, cirugía, debemos hacer doble verificación en esos puntos de control, en esos puntos que podemos cometer
un error por no hacer esa doble verificación. Mejoras en dotaciones, porque también debemos adquirir, y esto era lo que yo les hablaba hace un momento, debemos informar cuando un insumo, cuando un elemento, un equipo, un dispositivo está fallando. Yo no me puedo quedar con esa falla porque es el equipo, el elemento que estoy utilizando de forma diaria, y obviamente esto me va a llevar a una falla, a un evento, a un incidente si yo no lo reporto. Ya es diferente a que yo lo reporte, tenga mis medios de reporte y obviamente no haya esa mejora en dotación o esa mejora en arreglos de estos recursos, de estos dispositivos, pues ¿para qué? Para fortalecer esa seguridad en la prestación del servicio. Y una comunicación clara, debemos hacer difusión de lecciones aprendidas a todo el equipo de salud. Entonces, así como capacitamos, mejoramos los protocolos, hacemos esas mejoras en dotación, también debo comunicar a mi equipo cuáles son las lecciones aprendidas de este evento adverso, de este incidente. Mejora continua. Cada evento es una oportunidad para fortalecer la seguridad del paciente. Eso sí, ténganlo claro. Cada evento que se notifique o incidente, esto nos da pie para fortalecer esa seguridad del paciente. Y lo puedo hablar por el área donde laboro, en la institución, que años atrás no se hacía ese reporte de eventos, no se hacía, o sea, quedaban ahí y ya entonces sí había un llamado de atención o había un análisis de pronto del jefe inmediato que nos decía eso no puede volver a ocurrir, eso no puede pasar, ¿qué cree que falló? Vamos a cambiarlo de sitio, por ejemplo. Ya no va a estar en urgencia, sino vámonos para otro servicio. De pronto eso se hacía, pero ahora esta seguridad del paciente se está viendo con más trascendencia en las instituciones. ¿Y esto para qué? Para toda la parte de la humanización en la prestación de los servicios, que es como el boom ahorita y los pilares fundamentales que cada institución está llevando a cabo. Entonces, vamos a hacer una actividad de cierre para reflexionar cada uno, si lo quiere hacer cada uno o el que me quiera compartir. Vamos a describir un evento adverso o incidente que haya visto en su práctica, en su quehacer diario, en su trabajo, ¿sí? Ya un compañero pues nos hizo un reporte, ¿cierto? Que fue el de la empresa, pero pues no fue la empresa que él laboraba, sino él comenta que fue en Bogotá, no conocí esa historia, pero si alguien quiere de pronto en su ámbito laboral reportar, decirnos acá, bueno, cuál fue el evento, qué pasó en ese momento, cómo se detectó y qué acciones inmediatas tomaron de ese evento adverso, si alguien lo quiere compartir, o allá cada quien en su lugar podemos tomar papel, lápiz y anotar cuál fue el evento adverso, qué pasó en ese momento, cómo se detectó, quién lo identificó y qué acciones inmediatas, medidas se tomaron. ¿Alguien nos quiere compartir? Profe, disculpe, qué pena que no le escuché bien. ¿Qué está preguntando? Sí, si alguien nos quiere compartir de pronto un análisis de un evento adverso, qué pasó, cómo lo identificaron y qué acciones de medidas se tomaron. De pronto en su área laboral, de pronto se presentó algo, algún evento adverso, incidente, quien no lo quiera compartir de pronto. Profe, aquí en la ciudad hubo una cuestión, a pesar de, digamos, de que el personal médico se supone que es autónomo, hablando de los médicos, ¿no? Sí, señor. En el que un paciente en trauma
presentaba un neumotórax. Atención, su merced sabe que la evidencia científica dice que si el neumotórax no se descomprime en los primeros minutos, se empeora la situación del paciente y puede ser mortal, se puede ¿no? morir el paciente. Sí, señor. El médico que llega a atender ese paciente decide actuar haciendo la descompresión del neumotórax con el catéter debido en el punto que hacían la recomendación. Descomprime el neumotórax y se lo lleva para el hospital, ¿no? Finalmente lo sancionaron porque no solicitó el permiso al médico regulador, y resulta que esas maniobras, que aunque tiene la evidencia científica que se debía hacer, esas maniobras invasivas solo se hacen en lugar intrahospitalario. Entonces, digamos, fue un evento adverso porque a pesar de que tenía la destreza y tenía, digamos, la capacitación, digamos, y bueno, y el paciente, digamos, superó la situación, operó con un nivel de riesgo al no seguir las guías e indicaciones que da la norma. Al no tener una autorización o un permiso para realizar cierto procedimiento. Muchas gracias. Sí, señor. Así, señor. Yo voy a comentarles algo algún análisis, un reporte que se debe realizar para cerrar la clase acerca de lo que les estoy preguntando. Por ejemplo, un paciente recibió un antibiótico muy parecido, vamos a hablar de la similitud de los frascos, de los empaques, en lugar de, pues, el ordenado por el médico. ¿Dónde pasó? Pues en el servicio, en el turno, en la cama, en el lugar que se estaba prestando el servicio, cómo se detectó, en qué momento. Entonces el auxiliar de enfermería detecta que la enfermera, por ejemplo, estaba aplicando el medicamento que no era. Entonces, ¿cuál fue la acción inmediata? Informar, ¿cierto? Porque mire que puede ocurrir. Entonces está el auxiliar de enfermería colitando esta administración del medicamento, estoy hablando de un área intrahospitalaria, y el auxiliar se da cuenta de jefe o enfermero, ese es el medicamento equivocado, no sé qué. Entonces lo que hacemos es informar inmediatamente, ¿cierto? Mientras que el auxiliar informa, la enfermera suspende el medicamento, hace monitoreo de signos vitales, vamos a registrar a la historia clínica. ¿Y qué hacemos? Ya notificar de forma profesional, formal, el evento adverso. ¿Cuál es la evidencia? La ampolla, la jeringa, el documento, el paciente. Y este reporte pues no nos incluye algún tipo de culpas, algún tipo de opiniones personales, porque por más que era la enfermera profesional quien estaba administrando el medicamento y quien se dio cuenta fue el auxiliar de enfermería, porque cabe resaltar que ustedes como auxiliares de enfermería son unas personas muy pilosas, muy proactivas en todos sus quehaceres. Fue quien en ese momento le dio a entender o le dio a caer en cuenta que se estaba cometiendo el error. No hacemos opiniones personales, no hacemos señalamientos, no utilizamos un lenguaje emocional, porque pues obviamente viene ese sentimiento de pronto de culpa de la enfermera, de que no hice las cosas bien, ¿cierto? De que pude ocasionar un daño o lesión a este paciente. Aún así, el auxiliar de enfermería forma parte del equipo de este caso. En la atención asistencial se escribe únicamente lo que pasó y lo que se hizo. Entonces, mire cómo podemos llevar todo esto a un paso a paso. Puede ser el auxiliar, puede ser la enfermera, puede ser el médico, pero nosotros no hacemos cuestionamientos ni señalamos. Nuestro compañero nos está comentando un caso que ocurrió, pero mire cómo nos saltamos unas reglas y unas normas que existen, que es que todo debe estar con algún tipo de autorización y demás. Entonces es importante analizar, ver cuáles son los posibles fallos, ver cómo podemos detectar, cómo podemos prevenir estos eventos adversos. Cada evento adverso debe convertirse en una alerta de mejora,
un registro clínico claro, un ajuste de protocolos, mejoras de pues esas rutas implementadas del paso a paso en cada caso, en cada intervención, en cada atención, en capacitar en sesiones educativas y en mejorar la comunicación del equipo. El auxiliar de enfermería cumple un rol fundamental como vigilante del riesgo. Vuelvo y lo digo, ustedes cumplen un rol fundamental en el paso a paso. Ustedes son un pilar fundamental en el equipo. Y creo que en algunas clases anteriores he comentado que en un servicio son más los auxiliares de enfermería que un personal médico, un personal de enfermera o enfermero profesional. Entonces, ustedes como vigilantes del riesgo cumplen un rol muy importante y fundamental en esto. Entonces, para cerrar, pues gracias por estar aquí el día de hoy, por su atención, por ese deseo de aprender, de estar como en ese refuerzo teórico. Y recuerden que un equipo de salud que reporta, reflexiona, ¿cierto? Y mejora, es un equipo que salva vidas. O sea, nosotros debemos reportar, reflexionar en lo que hicimos, tratar de mirar y decir, bueno, voy a estar más al pendiente y pues mejorar como equipo para salvar vidas, pues obviamente con la responsabilidad que acarrea como personal de salud y con la humanidad, porque estamos atendiendo seres humanos. Entonces, espero que haya sido como siempre de su aprendizaje, de volver de pronto a recordar, de pronto a analizar nuevamente el día a día, el quehacer que cada uno hacemos y pues que estas clases las pongamos en práctica en nuestro quehacer. Nos vemos en una próxima clase, en una próxima oportunidad. Gracias por estar aquí, pues por estar atentos y participativos. Muchas gracias, profe. A ustedes. Buena noche, que estén muy bien. Buenas noches, profe.